tanto en el aspecto político, sino el concepto de liderazgo desde el punto de vista empresarial. Y con estas dos películas aprendimos mucho, ¿no? También quiero deciros que en nuestra cooperativa tenemos una norma desde el inicio, todos los años, regalamos un libro a todos los trabajadores dedicado bien o por el presidente que soy yo o por la directora del centro o de alguno de nuestros centros, ¿no? Y regalamos libros sobre motivación, liderazgo, excelencia, libros pequeñitos, lógicamente, porque algunos de nuestros compañeros de trabajo, pues, son auxiliares o son personales de limpieza, tampoco le podemos dar una tesis doctoral, ¿no? Pero son libros sobre motivación, sobre cómo trabajar con calidad y son muy interesantes, ¿no? Aprendimos mucho, ¿no? También visitamos otras residencias que son las mejores a nivel del estado. Fuimos, por ejemplo, a Córdoba, al País Vasco, a San Sebastián, a Bilbao, porque nos interesaba mucho copiar de los mejores, copiar de los mejores. Y como dije antes que queríamos ser grandes. ¿Qué es para nosotros ser grandes? Para nosotros ser grandes es una actitud, un concepto, es elevar nuestra autoestima, ¿no? Queríamos no quedarnos solo en Castiblanco, queríamos pensar como se piensa en el mundo, ¿no? Y para ser grande te tienes que decir toda la mañana cuando te levantas, soy el mejor. Y creértelo, claro, porque si tú no te crees eso, pues entonces no lo transmites, ¿no? Aprendimos una frase que nos enseñó el ingeniero Guillermo y nos decía, el que quiere conseguir algo encuentra un camino. El que no quiere conseguir nada siempre encuentra una excusa. Por tanto, nosotros sí queríamos conseguir cosas. ¿Qué queríamos conseguir? Como digo, ser un centro de referencia y trabajar bien y atender bien a nuestros mayores. Bien, cuando terminamos con el concepto de liderazgo, tuvimos que aprender un concepto que es personas, que cuando estudia o trabaja con sistemas internacionales de calidad, personas se refiere a trabajadores. Es más sencillo, se entiende mejor trabajadores, pero bueno, ellos lo denominan personas y si queremos hablar correctamente, pues teníamos que trabajar con personas, con trabajadores. Y nosotros tenemos claro también en el Roble que la imagen de una empresa depende fundamentalmente de los trabajadores. Somos una cooperativa de trabajadores y por tanto para nosotros eso es fundamental. Para nosotros es una clave y una seña de identidad cuidar y mimar a nuestros trabajadores. Entre otras cosas porque nosotros somos también trabajadores. Somos empresarios, somos directivos, pero somos también trabajadores. Y siempre decimos que nosotros invertimos, no gastamos, invertimos bastante dinero. Ahora con la crisis debo reconocer que menos, pero gastamos bastante dinero y tiempo en los trabajadores, en motivarlos, en que lean sus libros, en hacer sesiones de risoterapia, en jugar a fútbol entre nosotros para crear un buen ambiente de trabajo. Porque si no nos ocurre, como nos decía el director de una residencia, que tuve la ocasión de hablar con él, y me decía, Pepe, mira, vengo de una reunión con los trabajadores, llevo 3 horas discutiendo con ellos, y ¿sabe a qué hemos dedicado las 3 horas? A discutir un tema importantísimo, que es quién le corresponde ponerle la mantequilla a las tostadas. Porque los auxiliares dicen que le corresponde a los cocineros. Los cocineros dicen que eso le corresponde a sus auxiliares, a los pinches. Y los pinches dicen que eso no les corresponde a ellos. Yo llevo 3 horas discutiendo con ellos, todos peleados contra todos, y estoy bastante enfadado. Por tanto, para evitar ese clima laboral o ese tipo de relaciones, nosotros, como digo, cuidamos exquisitamente de las relaciones laborales y del clima laboral en nuestra empresa. Nuestros trabajadores están satisfechos, bastante satisfechos con la dirección del centro y con trabajar en nuestro centro. Y ustedes diréis, bueno, eso es normal que lo diga el presidente de la empresa. No, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de satisfacción que anualmente pasamos de forma totalmente anónima a los trabajadores, donde ellos, sin escribir nada para que no podamos distinguirlo por la letra, solamente ponen círculos o cruces y valoran y puntúan. Y quiero deciros que para nosotros es una satisfacción enorme como empresarios que nuestros trabajadores nos puntúen habitualmente en los últimos 10 o 12 años una media entre 8, 9 e incluso 10 sobre 10, ¿no? Quiere decir que el clima laboral es bastante bueno. Eso es una seña de identidad de nuestra cooperativa de la cual nos sentimos totalmente orgullosos. Después también para seguir con nuestro modelo es fundamental, nos decía
nuestro amigo el ingeniero, que debíamos definir perfectamente nuestra política y nuestra estrategia para conseguir los resultados que nos planteásemos. Bien, nuestra política, la política del roble, es calidad, 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 ISO, FQM, excelencia, y también, por supuesto, un concepto que creo que os lo habrán comentado y lo hablaréis en más de una ocasión como universitario que sois: eficiencia, no solo eficacia. O sea, hacer las cosas eficazmente pero al menor coste posible. Y ojo que en las cooperativas algunas veces se tiene tendencia a pensar que somos una ONG y que el dinero no es una cosa que sea relevante. De eso debemos de huir. La rentabilidad de la empresa y la optimización de sus recursos es absolutamente determinante si queremos conseguir buenos resultados, ser cooperativista o ser empresario. Y ojo a otra especie de enfermedad, ¿no? Que es el voluntarismo. Una cosa es tener voluntad de hacer muchas cosas, y nosotros la tenemos y la seguimos teniendo, y otra cosa es el voluntarismo. O como decimos, no sé si ustedes utilizáis esa palabra, el concepto de compadreo, de compadre o de amiguismo. En nuestra cooperativa somos buenos amigos, buenos compañeros, pero no hay compadreo ni hay amiguismo. Procuramos hacer las cosas bien, con sistema, con método, pero, insisto, no de cualquier forma. Os recomiendo, como digo, que no inventéis el fuego, porque ya está inventado. Nosotros seguimos la estrategia de copiar lo que ya existe. Si ISO 9001 o la excelencia funcionan bien en empresas grandes y pequeñas, nosotros estamos desarrollando esa política desde el minuto 1, con herramientas como mejora continua, corrección de errores, encuestas de satisfacción a nuestros trabajadores, a los mayores, a los familiares, a clientes externos, a proveedores. También utilizamos mucho el intercambio de buenas prácticas, como os he comentado. Visitamos de forma anual una cooperativa o una empresa de mayores donde se hagan las cosas bien para intercambiar experiencias, ¿no? Y de hecho hemos ido a la cooperativa Mondragón, que probablemente os suene. La cooperativa Mondragón es del País Vasco, en España. Son los números 1 a nivel mundial. Es una cooperativa que tiene más de 100.000 trabajadores en los 5 continentes. Nosotros hemos visitado 1 o 2 veces sus instalaciones para aprender de ello. Bien, en cuanto a alianzas y recursos, que es otro aspecto fundamental del modelo de excelencia, en el roble tenemos una cosa absolutamente clara, y es que de las alianzas se aprende y se fortalece. Nosotros nos preocupa mucho y nos obsesiona crear redes, crear alianzas. Con la alianza, como digo, aprendemos. Y nuestras alianzas, fundamentalmente, pese a que estamos en un pueblo a la afuera de Sevilla, nuestras alianzas son con las universidades. En Sevilla hay 2 universidades, Pablo Olavide y la Universidad Hispalense. Pues tenemos contactos periódicos con sus profesores. De hecho, nosotros somos profesores de la Universidad Pablo Olavide, ponentes más que profesores. Impartimos todos los años 2 sesiones, una sobre dirección de centros geriátricos y otra sobre emprendimiento empresarial. Damos aproximadamente 6 o 7 clases. Y la verdad es que nos enriquece mucho el ambiente universitario porque es un feedback muy interesante. Bueno, feedback es una palabra anglosajona que me gusta un poquito menos. Pero bueno, nos enriquece mucho ese contacto. También cuidamos mucho exquisitamente nuestras relaciones con los medios de comunicación. Y pensaréis que en un pueblo pequeño, Castilblanco tiene 5.000 habitantes, pues bueno, nosotros hemos intentado de forma sistemática y planificada que nuestra empresa salga en los medios de comunicaciones, no solo provinciales o regionales, sino nacionales, o incluso hemos tenido la ocasión algunas veces en canales internacionales de explicar nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, desarrollar una alianza con la prensa y por supuesto también con los ayuntamientos, con el gobierno regional de Andalucía, con las instituciones, y también mucho una alianza con el territorio y con las asociaciones vecinales que nos rodean. Para nosotros hay una cosa fundamental, que es el posicionamiento, es saber hacer las cosas, pero también aprendimos que hay que saber hacer las cosas y hacerlas saber. Entonces, la primera etapa de nuestra empresa, nosotros
nos preocupamos mucho de hacer las cosas bien y de estar bien posicionados, que empezaran a conocernos en Sevilla y en las universidades y en los medios de comunicación. La segunda etapa en la que estamos ahora es en desarrollo y crecimiento empresarial del Roble. Una vez que habíamos conseguido una posición buena, reconocimiento a través de premios, quiero deciros que los premios a los que antes he hecho alusión nos lo dio en actos que estaban en los medios de comunicación el presidente del gobierno andaluz, que posteriormente fue vicepresidente del gobierno de España, y por tanto comprenderéis que a una empresa pequeña, que un ministro, que un presidente del gobierno le dé un premio, pues te posiciona muy bien ante las demás empresas, ¿no? Y también, para terminar con el tema de calidad, es importante en un sistema de calidad en una empresa que definamos cómo vamos a hacer las cosas, los procesos, ¿no? Nuestro sector, como digo, es el de mayores y de discapacidad, y por tanto los procesos nuestros, como trabajamos en nuestras empresas, son con los procesos típicos y clásicos de cualquier empresa que usa la calidad, ¿no? Son procesos estratégicos, procesos claves y procesos soporte. Fundamentalmente estudiamos mucho cómo atender bien a nuestros mayores, cómo atenderlos bien. Por ejemplo, un dato concreto, una anécdota que cuento y que gusta siempre mucho: cuando nosotros, una persona mayor, entra por primera vez a nuestra residencia, sabéis que es un tema bastante traumático para el mayor, porque claro, va a una residencia, está toda su vida en su casa, los hijos se preocupan mucho, sufren mucho, y muchas veces cuando se va a otra residencia o se va a un hospital, pues nadie está esperando a esa persona y se siente un poco pues triste o una atención deshumanizada, ¿no? Nosotros, cuando entra una persona mayor en nuestra residencia por primera vez, toda la plantilla del turno de mañana, que somos 15 trabajadores aproximadamente, desde el presidente, que soy yo, hasta el